Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer el volvernos a encontrar a través de este medio, como cada tarde, como cada jueves. Y nos gozamos y sobre todo pues anhelamos en el Señor que puedan estar aprovechando este tiempo para crecer en el conocimiento de nuestro Dios y que Él, a través de la enseñanza que estamos compartiendo, permita que nuestras vidas se fortalezcan espiritualmente, que también podamos fortalecernos en la relación que mantenemos con nuestro Dios, que nuestra fe se fortalezca también y nuestra confianza en el Señor, y sigamos cada día pues creciendo en el gozo de su salvación y en la esperanza preciosa de saber que pronto nos encontraremos con Él. También confiamos en el Señor y le rogamos para que la palabra que compartimos pueda alcanzar algún corazón, que realmente Dios pueda obrar a través de esta palabra en aquella persona que la pueda escuchar y el Señor, poniendo fe en sus corazones, pueda traerlo a salvación y vida eterna. Antes de comenzar, hermanos, vamos a suplicar a nuestro Dios su guía y su dirección para esta tarde. Señor y Padre Celestial, te queremos rogar ahora, Dios mío, que en este tiempo tú nos proveas de todo lo que necesitamos para conocer y comprender tu verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría y discernimiento para aplicarla a nuestras vidas, en cada una de la vida de tus hijos, Señor, pero también que tú, si es tu rica misericordia y bondad, puedas obrar por tu gracia en la vida de cuantos nos puedan escuchar, para que lo que compartimos, Señor, pueda mostrarse como la verdad del único evangelio, de la única noticia que realmente es buena para sus vidas y que puede cambiar por completo el destino eterno de cada uno de ellos, porque tú, Señor, puedas darle salvación y vida eterna. Confiamos en ti en esto, Señor, y lo ponemos en tus manos. Hágase conforme a tu voluntad. Guíanos y dirígenos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, como ya comenzamos la semana pasada, retomamos, ¿verdad?, el estudio que estábamos haciendo acerca de Primera de Tesalonicenses. Y estamos viendo en este estudio, pues, lo que es una iglesia modelo. Es decir, una iglesia que vive según el modelo del Señor Jesucristo y lo hace sabiendo que su regreso es inminente. Y hoy les invito a que me acompañen a leer la porción de la palabra que se encuentra en el capítulo 2, los versículos del 13 al 20, que en la voluntad del Señor será la porción de la palabra que estudiaremos durante las próximas semanas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 20. Y dice así la palabra: Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos lo ha impedido, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Hasta aquí la palabra. Y hoy vamos a ver la porción que nos lleva los dos primeros versículos de este texto que hemos leído, el versículo 13 y el versículo 14. Y miren lo que podemos ver en estos versículos, en lo que Pablo está escribiendo en estos versículos a los hermanos de Tesalónica, es que siempre hay motivos
para la alegría en una iglesia. Siempre hay motivos para la alegría en una iglesia. Y en estos versículos vemos cómo el apóstol Pablo expresó su alegría con la iglesia de Tesalónica, dando, dice, sin cesar gracias a Dios. Y lo hizo, como vamos a ver a continuación, por tres motivos por los cuales Pablo se alegraba y daba gracias a Dios. Y el primero de ellos es que Pablo se alegra y da gracias a Dios por el recibimiento que aquella iglesia, aquellos hermanos de Tesalónica habían dado a la palabra de Dios. Dice el versículo 13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Miren, el apóstol Pablo estaba realmente mostrando su gozo y su alegría al ver cómo aquella iglesia, aquellos hermanos de Tesalónica habían recibido con tanta disposición la palabra de Dios. Y lo habían hecho, sobre todo, reconociendo que lo que ellos estaban recibiendo era realmente eso, la palabra de Dios, la cual, como sigue diciéndoles el apóstol Pablo, se mostraba con la evidencia de que actuaba en la vida práctica de cada uno de aquellos creyentes. Es decir, aquella palabra de Dios se mostraba en la vida de cada uno de ellos y era una evidencia clara de que, por lo tanto, estaban recibiendo la palabra de Dios. Hermanos, nosotros también como iglesia debemos de alegrarnos profundamente porque en la medida de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado a conocer más de Él a través de su palabra. Qué privilegio es, ¿verdad? Qué privilegio es esto para cada uno de nosotros. Saber que podemos recibir este conocimiento por la voluntad de nuestro Señor. Pero no solamente es un privilegio, sino como en el caso de Pablo, debe de ser una alegría para nosotros. Miren, yo personalmente, hermanos, me alegro, me gozo de poder disponer de este increíble privilegio, por la misericordia de Dios, de poder disponer de la palabra del Señor para conocer más de Él. Por eso, igualmente, también tenemos que rogar a Dios y debemos de hacerlo orando al Señor con insistencia, para que Él siga despertando ese deseo por su palabra en nosotros, que Él siga obrando en nuestra iglesia a través de su palabra de una manera práctica y eficaz, y que lo haga en la vida de todos, en la vida de todos los hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros para que Él despierte cada día ese deseo. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que exhortarnos, tenemos que animarnos a ello. Evidentemente también tenemos que dar gracias a Dios, porque Él nos provee de los medios que necesitamos para seguir creciendo en ese conocimiento de Él, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Tenemos la posibilidad de recibir las predicaciones, los estudios, las clases de la escuela bíblica. Incluso algunos hermanos de la iglesia estamos participando de ese curso que nos está trayendo tanto conocimiento del Señor. Y tenemos también muchos otros medios que Dios nos permite poder tener para que su palabra siga llegando hasta cada uno de nosotros. Así que debemos de dar gracias a Dios por ello y gozarnos y alegrarnos por esto. También el apóstol Pablo mostraba un segundo motivo de alegría. Y este segundo motivo de alegría era cómo aquellos tesalonicenses le honraban habiéndose convertido en imitadores de él, en imitadores de sus compañeros de viaje, en imitadores de los hermanos de las iglesias de Judea. Dice la primera parte del versículo 14, pero vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Esta imitación por parte de los tesalonicenses alentaba tanto a Pablo como también los alentaba a los hermanos de Judea que eran imitados. ¿Y por qué? ¿Por qué los alentaba especialmente? Pues miren, no era por otra cosa
que por el hecho de saber que el trabajo que ellos estaban realizando para la gloria de Dios no era un trabajo en vano. Qué gozo, hermanos, y qué aliento ver esto por parte de Pablo y también por parte de todos aquellos hermanos. Igualmente nosotros como iglesia tenemos que dar gracias a Dios por poder tener referentes a los cuales imitar, por su amor al Señor y por su servicio a los santos. Y debemos de llenarnos de gran gozo y de alegría, pues por poder tener estos referentes en nuestras vidas. Hermanos que se han mostrado como ejemplos de un verdadero amor a Dios y a Cristo en una entrega y en un servicio fiel. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por esos hermanos que nos han precedido y que han sido ejemplo para nosotros. Tenemos que demostrarle todo nuestro agradecimiento a Dios, pero también a ellos, porque sabemos que su trabajo para el Señor no ha sido en vano. Incluso es probable que, por medio de alguno de estos hermanos, nosotros mismos hayamos ido hasta los pies de Cristo, porque fueron usados para traernos el Evangelio de salvación. Y pidamos, queridos hermanos, pidamos al Señor para que también nosotros les imitemos a ellos y seamos también a su vez ejemplo para aquellos que vienen tras nosotros. Qué gozo es saber que el Señor es glorificado a través de vidas ejemplares. Y por último, vemos también que había un tercer motivo de alegría por el cual el apóstol Pablo se alegraba y daba gracias a Dios. Y fue el saber de la perseverancia que aquellos hermanos tenían, a pesar de haber sufrido la persecución por causa de su fe en el Señor. Sigue diciendo este versículo 14 en la segunda parte: porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Miren, fíjense, a pesar de haber sufrido persecución, aquellos hermanos de Tesalónica se mantuvieron firmes en Cristo y gozosos en medio de esa aflicción. Recordemos, como ya leíamos hace ya unas semanas, en el capítulo 1, en el versículo 6, que ellos habían, dice la palabra, recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Y qué era lo que ponía de manifiesto esta actitud de estos hermanos? Esta actitud de permanecer firmes y gozosos en Cristo en medio de cualquier situación, o en este caso en medio de esta situación tan dura y contraria a ellos. Bueno, lo que manifestaba era la evidencia de una verdadera fe, de una verdadera conversión. Ellos verdaderamente habían creído y habían recibido a Cristo en sus vidas como Salvador y Señor. Esa era la evidencia. Y Pablo, hermano, se alegra por ello y da gracias al Señor. También nosotros como iglesia, por lo tanto, debemos también alegrarnos por la perseverancia de aquellos santos que, a pesar de las pruebas y situaciones por las que pasan, siguen permaneciendo firmes y fieles en Cristo. El ver cómo perseveran en medio de esas tribulaciones debe de motivarnos y debe de alegrarnos en el Señor, pues nos muestra sobre todas las cosas, queridos hermanos, la grandeza del amor y la fidelidad que tiene Dios cuidando de cada uno de sus hijos. Miren, este gozo y esta alegría el mundo corriente no la entenderá jamás, pero nosotros, los hijos de Dios, sí, porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, como nos dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos que alegrarnos los unos con los otros, siendo parte de las tribulaciones y de las circunstancias que podamos vivir cada uno de nuestros hijos, cada uno de aquellos hermanos que están a nuestro alrededor. Debemos de orar y debemos de animarnos y compartir que todo lo que tenemos y todo lo que vivimos y todo lo que sufrimos es por causa del amor del Señor, y debemos de exhortarnos para que así juntos, hermanos, podamos perseverar hasta el fin. Lo dejamos por aquí y deseamos que también ese gozo y esa alegría sea en la vida de cada uno de ustedes, que vivamos en el gozo de nuestro Señor, en ver cómo recibimos la palabra, en ver cómo respondemos ante esa palabra, en sentir el gozo, ¿verdad?, de poder ser ejemplo
y de vivir bajo el ejemplo de hermanos que han sido fieles en el Señor y son fieles en el Señor, y también de que a pesar de la situación o dificultad que podamos vivir, nos mantenemos firmes y fieles a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que Él nos guarde, que Él nos cuide, y si Dios quiere, nos volveremos a ver para seguir estudiando de la palabra del Señor aquí en Primera de Tesalonicenses la próxima semana. Un abrazo, hermano. Bendiciones.